Hola, bienvenidas y bienvenidos a mi canal de YouTube PAC Matemática. En este caso les voy a brindar un video sobre la definición y clasificación de los prismas. Se define como prisma a todo cuerpo poliédrico que tiene dos caras opuestas, paralelas y congruentes conformadas por cualquier tipo de polígono y cuyas caras laterales son paralelogramos. Para poder comprender la definición, observemos esta imagen creada con GeoGebra. Le coloqué nombre a los vértices, así nos orientamos mejor. Dijimos en la definición que tiene dos bases paralelas y congruentes y que éstas pueden ser cualquier tipo de polígono. En este caso, son dos triángulos denominados A, B, C, F, E, G para la cara opuesta y congruente. Este prisma tiene tres caras laterales paralelogramos, en particular y por cómo lo he construido, tres rectángulos, denominados A, F, G, B, el que podríamos decir que está como detrás, A, F, E, C, para el que podemos decir que está arriba o hacia adelante, y por último B, C, E, G como nuestro último rectángulo. Recordemos que estoy diciendo arriba, atrás, debajo, solamente para poder orientarlas y orientarlos en esta gráfica en dos dimensiones de algo que está en tres dimensiones. Veamos cómo se clasifican los prismas mientras seguimos desarmando la definición. La primera clasificación que vamos a ver es según su base. El prisma que acabamos de analizar es un prisma de base triangular. ¿Por qué? Porque sus dos bases opuestas, paralelas y congruentes son triángulos. Este es un prisma de base trapezoidal. Sus bases son dos trapezoides paralelos y congruentes denominados H, E, F, G para el primero, y el que podríamos decir que está debajo, entre comillas, se denomina A, B, C, D. Como su base es un cuadrilátero, tiene cuatro caras laterales paralelogramos. Una de ellas es A, H, G, D. La siguiente A, H, E, B. La que le sigue es E, F, C, B. Y la última, G, F, C, D. Espero que puedan identificarlas sin dificultad. Veamos un último ejemplo antes de continuar con la clasificación. En este caso construí un prisma de base hexagonal, o sea, es un prisma que tiene dos bases paralelas y congruentes que son hexágonos y que en consecuencia tiene 6 caras laterales que son paralelogramos. Traten de identificar cuáles son cada una de ellas. Otra forma de clasificar a los prismas es de acuerdo a su convexidad, y esta a su vez también depende de su base. Decimos que un prisma es convexo cuando su base es convexa. Por el contrario, si la base es cóncava, el prisma se corresponderá con esta clasificación. Para entender esta clasificación, miremos ejemplos. El caso anterior dijimos que es un prisma de base hexagonal y además este hexágono es convexo porque cumple con la definición. En la descripción les voy a dejar un video en donde se clasifican las figuras y cuerpos cóncavos y convexos. Como la base es convexa, el prisma también lo es. Aquí tenemos un prisma de base pentagonal. ¿Por qué? Porque tiene como bases dos pentágonos paralelos, opuestos y congruentes, pero en este caso estos pentágonos son cóncavos. Por lo tanto, el prisma también corresponderá a esta clasificación. Las y los desafío a que traten de identificar cuáles son las dos caras paralelas y congruentes, en este caso pentagonales, y por ende sus 5 caras laterales paralelogramos. Y les prometo que es la última clasificación. Vamos con prismas rectos y oblicuos, muy fáciles de detectar. Solo tenemos que observar cómo son las aristas laterales de estos prismas.
Si son perpendiculares a la base, el prisma es recto. Si esto no sucede, el prisma es oblicuo. Miremos este prisma. Ya dijimos que era de base pentagonal, que era cóncavo. Ahora vamos a observar las aristas laterales. Es un gráfico, como dijimos, en 2 dimensiones de algo que está en 3 dimensiones. Pero como lo construí yo, les cuento que sus aristas son perpendiculares a la base. Por lo tanto, es un prisma recto. Este, en cambio, está chuequito, entre comillas. ¿Por qué? Porque lo construí como prisma oblicuo. Acá podemos ver que la arista, por ejemplo, KF, no es perpendicular a la arista EF que corresponde a un lado de la base. Por lo tanto, repito, este prisma es oblicuo. Lo último que vamos a ver en este video es cómo se relacionan los elementos de un prisma. El primer prisma que vamos a analizar es el que tiene como base un triángulo cualquiera. Sabemos que tiene 2 bases triangulares y 3 caras laterales paralelogramos, por lo tanto tiene 5 caras en total. Pónganle pausa al video y vuelvan sobre la imagen del prisma de base triangular para corroborar esta información o construyanse uno para poder contar los elementos. Veamos los vértices. Como tiene 2 caras basales, que son triángulos, cada una de ellas tiene 3 vértices. En total tenemos 6 vértices. Por último, la cantidad de aristas. Tenemos 3 aristas para cada una de las bases triangulares y 3 aristas laterales conformando los paralelogramos. O sea que en total tenemos 9 aristas. Para el prisma cuya base es cualquier cuadrilátero tenemos 2 caras basales más 4 caras laterales paralelogramos, o sea un total de 6. Para los vértices tenemos 4 para cada una de las bases, que son cuadriláteros, o sea tienen 4 vértices cada una. En total 8 vértices. Y por último tenemos 12 aristas. ¿Dónde están estas aristas? Tenemos 4 por cada una de las caras basales más 4 aristas laterales conformando a los paralelogramos. Pónganle pausa al video y traten de identificar los elementos del prisma de base pentagonal. No importa si es convexo o cóncavo, la cantidad de elementos será la misma. El prisma cuya base es un decágono cualquiera se llama prisma de base decagonal. No importa si es convexa o cóncava, la cantidad de elementos estará conformada de la siguiente manera. Para la cantidad de caras tenemos 2 caras basales, que son decágonos, y 10 caras laterales paralelogramos. En total, 12 caras. En cuanto a los vértices, como cada cara basal es un decágono, tenemos 10 vértices por cada una de ellas. En total, 20. Y por último, para la cantidad de aristas, tenemos 10 aristas en cada una de las caras basales y 10 aristas laterales conformando a los paralelogramos, que son las caras laterales. Todo esto nos lleva a una generalización que queda plasmada en diferentes fórmulas. Para un prisma cuya base tiene n lados, o sea, cualquier cantidad de lados que ustedes deseen darle, podemos analizar lo siguiente. La cantidad de caras va a estar determinada por la cantidad de lados de la base y a esto debemos sumarle 2 unidades. O sea, tenemos las 2 caras basales más las n caras laterales determinadas por el polígono base. Para que se entienda mejor, volvamos sobre la tabla. En el primer caso teníamos un prisma de base triangular, o sea que tiene un polígono de 3 lados. Esto nos determina 3 caras laterales paralelogramos más las 2 caras basales, en total 5. Un polígono de n lados tiene en consecuencia n vértices. Hago esta aclaración porque la fórmula para calcular la cantidad de vértices es 2 por n, pero en este caso la n significa cantidad de vértices.
Como todo prisma tiene dos caras basales opuestas, paralelas y, lo más importante, congruentes, tendrán la misma cantidad de vértices. Como son dos caras, será 2 por la cantidad de vértices. Corroboren esto en la tabla de los diferentes prismas que tomé como ejemplo. La fórmula para la cantidad de aristas es 3 veces la cantidad de lados de la base, 3 por n. ¿De dónde surge esta fórmula? Primero, las dos bases son paralelas, opuestas y, lo más importante, congruentes. Por lo tanto, la cantidad de lados de cada uno de estos polígonos coincide. Estas caras basales están unidas a través de aristas. Al vértice de la base nace una arista que se une al vértice opuesto de la base paralela. Por lo tanto, las aristas laterales coinciden con la cantidad de vértices de la base. Verifiquen estas fórmulas con los prismas de esta tabla y con cualquier otro prisma que se les ocurra o que puedan construir. Si les quedan dudas, escríbanme en los comentarios. Gracias por ver este video y no olviden suscribirse.